Somos lo que somos por nuestras acciones. Somos lo que hemos sido por nuestras acciones. Todo esto viene porque ayer ocurrió algo y no van a poner solución. No van a poner solución y os lo digo de corazón, porque la gente que hay es imbécil, neodivergente, subnormal, discapacitada mental. Es increíble. La historia está en que Correos trabaja mal. Está en que a Correos de Barcelona les suda la polla lo que les pasa a las otras carterías. Y la jefa de sector, como el jefe de allí, les suda la polla todo. Todo es todo. Pero resulta de que el malo malísimo soy yo. ¿Por qué digo que soy yo el malo malísimo? Porque soy el último escalón o el último peldaño de una situación que podría estar controlada. Pero no está controlada porque somos neodivergentes. Somos subnormales. Y me incluyo dentro de esta maquinaria del nuevo divergentismo. Podría ser un buen movimiento, ¿vale? Cultural, pero es así. Resulta de que el lunes, no sé, día 9 creo, fue fiesta en Cataluña, no, pero casi en mitad de Cataluña, especialmente en Barcelona, en la cual no se trabajó en correos. Y si se trabajó, fueron nada, ¿vale? Pero estoy hablando de Barcelona, un lugar que dicen que trabajan bien y una polla. Bueno, resulta de que allí trabajaron no, cuidado, entregaron un paquete con dos santos cojones. ¿Dónde? No se sabe, porque ese paquete está entregado en Barcelona a una empresa, si queréis, de hostalets, pero fue entregado en Barcelona. Y esa empresa de hostalets puedo asegurar de que no llegó el camión, no llegó ese paquete el lunes. El martes tampoco llegó el camión. Hoy espero que haya llegado el camión con el paquete entregado de una persona que no trabaja en esa empresa, de una persona del pueblo, que está loco, está zumbado, está preocupado, se puso a llorar, casi maltrató psicológicamente y casi verbalmente seguro y casi llegan a las manos con la responsable de la oficina que hay en estos momentos. Es decir, un chico contra una chica, un hombre contra una mujer. Brutal. Brutal. Una agresión verbal, una agresión de estas del feminismo. Una agresión. Pues nada. El chaval de Hostalets pide un paquete por Wallapop y los de Barcelona lo tramitan con el culo. ¿Qué significa tramitarlo con el culo? Que lo meten en un camión, en una conducción, en un camión, en una dirección hacia el mismo pueblo, pero que va a otra empresa. Y no solo con eso, que la entregan en Barcelona, no la entregan a pie de puerta como hacemos nosotros los carteros normales, sino lo meten dentro del camión, lo dan como entregado y a tomar por culo. No se sabe si ese paquete va a llegar o no va a llegar. Yo espero que llegue. Espero que llegue porque se va a liar una tangana de puta madre. Y ya está. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? ¿Problemas? Sí, a saco. Pero bueno, resulta de que esta empresa recibe un camión, si queréis semanal, si queréis diario, si queréis cada 2 días, sobre paquete con devoluciones de su venta. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ahí viene la gracia. Que ellos
no pueden devolver los paquetes y no pueden rechazar esos paquetes porque teóricamente, como en correos se los endosa a todos, ellos no pueden devolverlos y no pueden tramitarlos. ¿Qué pasa? Que tengo que ir yo perdiéndome un rato de mi reparto para ir a buscar esos paquetes que no son de ellos. Ahora mismo tenemos 3 que no son de ellos. La semana pasada enviamos otro. Esta vez no era ni de correos, era de Correos Express. Mola. No, no, la idea mola. Y alguna vez nos hemos encontrado paquetes de toda España, no solamente del mismo pueblo que la empresa, sino de toda España. Absolutamente de toda España. Pero nada, aquí nada, nadie hace nada. Y ayer pasó lo que tenía que haber pasado, pero es que tenía que haber pasado más. Es decir, tenía que haber habido una agresión. No es broma, tenía que haber una agresión por parte de este chaval. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque sabéis que a mí la violencia gratuita no me gusta. Pero a veces la violencia va acorde con la situación que hay en este momento. Pero bueno, a lo que voy. Resulta que después de la agresión verbal, agresión semifísica, agresión X, como queráis llamarla, la chica que está sustituyendo a la jefa de la cartería, yo le dije si había informado de lo que había ocurrido a su jefa. Y me dice, ¿para qué? Tenemos lo que tenemos por nuestras acciones, porque somos gilipollas. A mí me agreden verbalmente o no por culpa de correos, que no es por culpa de un cartero en una determinada acción, sino es culpa de correos, y yo lo denuncio. Pongo, como se diría, el grito al cielo. Muevo tierra, mar, aire, montañas, lo que haga falta para que no vuelva a ocurrir eso. Porque el problema está en unas personas neodivergentes que hay en Barcelona, que su mal trabajo afecta a mi trabajo. No solo a mi trabajo, si esta vez ha afectado a mi salud. Pero claro, no voy a decir nada a mi jefa de sector. ¿Para qué? ¿Para qué voy a decir cosas? ¿Para qué voy a solucionar un problema? ¿Verdad? Pues ya estamos. Ese es el problema. Mi jefe Ferran, espero y creo que ha enviado una notificación a esa gente. Les ha dicho que son neodivergentes. Bueno, yo lo hubiera puesto así. Yo supongo que él habrá puesto palabras menos correctas de las que yo pienso y que no van a llegar a ningún sitio. Yo hubiera insultado directamente. Hubiera insultado. Y hubiera puesto un caso de agresión. Oye, pero ¿para qué? ¿De acuerdo? No, ¿para qué vamos a poner mierdas si lo que hacemos es joder a los demás? No ponemos solución. Eso es lo que pasó ayer. Y hoy tengo que aguantar otra vez la chaparra, porque hablé, menos mal que hablé con el cuñado del pavo este, y a ver si le entra en cabeza que el paquete no ha llegado. Pero no ha llegado el paquete porque no ha llegado el camión. Y yo espero que hoy, por favor, llegue el puto camión de mierda. ¿Y sabes quién tiene la culpa de todo esto? No lo vais a creer. La Ruth. La Ruth debería estar en la cárcel. Pero nada, la vida es así de cruel, conmigo y con vosotros. El alcohólico y el gordo siguen trabajando, no van a pagar sus destrozos en correos y la Ruth sigue trabajando. Y no solo con eso, sigue aumentando su estatus laboral.
debería de estar en la cárcel y los otros dos pagando de su bolsillo todo el dinero que le hace perder a Correos y el daño moral, físico y laboral que nos está produciendo a nosotros. Pero oye, ¿para qué va a pasar eso, verdad? Nada. Una panda de hijos de puta que al final el malo sigo siendo yo, sin saber por qué, pero pringando como un campeón. Ayer lo hablé con Tony y no es que se vaya a la mierda, sino de mal en peor y de peor a mal. Y no podemos hacer mucho más. Me gustaría muchas cosas, pero es una mierda. Os lo digo en serio de corazón. Una puta mierda. Y lo único que quiero es llegar a casa y ponerme con mis mierdas. Y dentro de mis mierdas están los podcasts. Y dentro de los podcasts están la depresión de que vuelve otra vez a que no sale nada. Sale nada bien. Nada. Me paso todo el día pensando, pensando, pensando. Pocas ganas, os lo juro. Pocas ganas de todo. Pero bueno, va. Os dejo hoy, os dejo antes.